¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Un saludo como siempre, amable y cordial, ¿no? Como siempre, un saludo y dándole las gracias a nuestro divino Creador, a nuestro divino Padre Eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bueno, en esta oportunidad vamos a leer un rollo que está muy interesante, por ahí lo acabo de encontrar, pero antes vamos a leer un avance de este gran conocimiento que es la ciencia celeste, Alfa y Omega. Dice así: al eterno Padre Jehová, creador de la vida universal, a la divina Madre Solar Omega, única madre de toda existencia viviente, al primogénito solar Cristo, primer revolucionario de este mundo e infinitos mundos. Explica el divino Padre Jehová: he aquí la maravilla viviente que brillará como un sol de sabiduría. He aquí el alfa y la omega. He aquí el primero y el último. He aquí el fin de vuestro extraño sistema de vida, basado en el oro. He aquí el principio del juicio final. He aquí la caída de todos los gobiernos del mundo de extraño vivir. He aquí el principio del llorar y crujir de dientes. He aquí la muerte de todo demonio que, habiendo pedido conocer la luz, no respetó su ley, no respetó las escrituras ni los mandamientos del Padre. De verdad os digo que todo el que pecó en el grado que sea es de por sí un demonio. Así es llamado en el reino de los cielos. He aquí que al extenderse la doctrina del Cordero de Dios, este mundo irá entrando en la más grande revolución salida del espíritu humano, porque todo lo que sale del Padre es infinito. Si del Padre sale una determinada doctrina para determinado mundo, ese mundo se transforma en su totalidad, porque en todas partes está el Padre. He aquí la diferencia entre la revolución salida de hombres y la revolución salida de Dios. Escribe Alfa y Omega. Y por último, vamos a leer lo que dice este gran conocimiento antes de leer el divino rollo que dice lo que vendrá. Lo que ha de venir sale de cada uno, porque fue escrito que cada uno sería juzgado por sus obras. El divino juicio de Dios es idea por idea a partir de los 12 años de edad, porque los niños son los únicos que no tienen divino juicio. El divino juicio de Dios es para los llamados adultos de la prueba de la vida. Lo pensado en un segundo tendrá la equivalencia de una existencia que, según como se pensó, podrá ser existencia de luz ganada o existencia de luz perdida. Esto se debe a que lo de Dios no tiene límites. El Eterno, por un microscópico esfuerzo mental de sus criaturas, ofrece en premios existencias completas. Escribe Alfa y Omega. Bueno, a continuación vamos a dar lectura al divino rollo que dice así: ¿cómo es el juicio final? Todos los segundos que se vivieron, todo lo que se habló, todo lo que se pensó, todo lo que se miró, todo lo que se tocó. Dice así el divino Padre Jehová: sí, hijito, el juicio final es para toda la individualidad de la criatura, para todo lo que imaginó, porque en todas partes está Dios, los sentidos y los sentimientos idea por idea. La cualidad y calidad del juicio final es de lo que pidió la criatura humana. Pedisteis ser juzgados hasta donde vuestra mente pueda imaginar, porque deseasteis brindar al Padre la más elevadísima moral, la misma moral que visteis y conocisteis en el reino de los cielos. Lo que os parecería excesivamente riguroso no lo es, porque el juicio que pedisteis no sale ni en una microscópica parte de los mandamientos y escrituras del Padre. De verdad os digo que tenéis que considerar la moral mundana salida de vuestro sistema de vida como el propio anticristo, porque esta extraña moral salió de hombres ambiciosos y no
es la moral de las Escrituras del Padre. Si vuestra moral fuese del Padre, no necesitaríais juicio, no sería necesario. De verdad os digo que todos los que vivieron la moral del llamado capitalismo, ninguno entrará al reino de los cielos, porque esta extraña moral no se conoce en el reino, no es mandato salido del reino. Todos los que vivisteis bajo el sistema del oro debéis sumar todos los segundos contenidos en el tiempo en que lo hicisteis, desde los 12 años cumplidos. Solo la infancia no tiene juicio, porque la filosofía de la infancia corresponde a la filosofía del reino de los cielos. Es más fácil que entre un niño al reino de los cielos que un adulto que sirvió a una extraña moral. Un niño no ha violado sus promesas. Un adulto, teniendo conocimiento del bien y del mal, violó la ley de sus promesas hechas al Padre. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció el conocimiento con extraña moral a uno que lo conoció. De verdad os digo que por vuestro vivir tendréis llorar y crujir de dientes, porque por cada uno o por cada segundo de violación vivido en extraña moral os corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Os vais alejando más y más a medida que transcurren los segundos en vuestro extraño sistema de vida. Solo el cambio de sistema de vida hace cesar el alejamiento del reino del Padre, porque los segundos vividos en nuestro sistema, porque los segundos vividos en nuevo sistema de vida hace cambiar la cualidad y la calidad de los mismos. De verdad os digo que el cese de los segundos que os alejan del reino de los cielos debió haber ocurrido hace muchísimos años atrás. Sucedió que cuando vuestro Creador hizo mostrar los rollos del Cordero, no creyeron. Más pudo el egoísmo de tales demonios que la humildad que les fue enseñada arriba y abajo, en el cielo y en las Escrituras. A ellos culpad de que tengáis que vivir infinitas existencias más fuera del reino de los cielos. Ellos os prolongaron la tragedia, los mismos que prometieron al Padre ser ellos los primeros en recibir y divulgar las nuevas del Padre, e hicieron lo opuesto, hasta ridiculizaron a un humilde enviado del Padre. El mundo los conocerá. He aquí la revelación negada por hijos que conocieron la extraña moral, hijos ilusionados por un sistema de vida inmoral. Fueron los primeros en negar al Padre, así también serán negados en el reino de los cielos. De verdad os digo que la ira del mundo tendrán que enfrentarla estos negadores de la luz. Prometieron al Padre no dejarse sorprender llegado el instante de recibir la revelación en la tierra. He aquí que con sus egoísmos hicieron cumplir una divina parábola, y llegará la verdad por sorpresa, tal como la sorpresa que causa un ladrón de noche. El juicio lo pedisteis vosotros mismos, tal como pedisteis la vida, una vida que no conocíais. Todo pedido de vida incluye todos los acontecimientos que pasaréis y que ya pasasteis. Vuestro Creador hace que toda futura vida se vuelva presente, hace que la criatura vea sus futuras actuaciones, porque nada es imposible para el Creador del universo. Muchos quitasteis tal o cual futuro conocimiento. De verdad os digo que todo cuanto os sucedió en la vida lo visteis en el reino de los cielos. Vosotros mismos teníais la costumbre de decir: lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo pedido en el reino se cumple en los lejanos planetas. Todo pedido se vuelve vida delante del Padre. Vuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. Quiere decir que la vida se eterniza cuando se cumplen sus leyes de la luz. El término muerto simboliza aquí a las tinieblas. Cuando se entra al reino, se entra vivo, no se entra muerto. Cuando un espíritu
como el de vosotros, que no entra al reino de los cielos, no entra. Se dice que está muerto, puesto que habiendo salido del lugar de donde le dieron luz, no vuelve a la luz, no vuelve al lugar de origen. He aquí el significado celestial de muerto. El juicio final juzga hasta lo más microscópico, lo más mínimo, de la materia y el espíritu, porque el Dios de vivos lo es para todos, el universo viviente del Padre Jehová. Materia y espíritu son vivientes en sus respectivas leyes. Nadie es menos delante del Padre, ni la materia ni el espíritu. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Por lo tanto, la materia también se queja delante del Padre cuando se han violado sus leyes. He aquí otro llorar y crujir de dientes para muchos. He aquí que los que llamasteis animales en la tierra y abusasteis de ellos os harán juicio delante del Padre, porque nadie prometió en el reino abusar con nadie, ni nadie pidió que abusaran con él mismo, mas muchos lo pidieron como prueba de la vida, pagando deudas del pasado, mas ningún abusador está justificado, porque a todos os fueron dados mandamientos y escrituras. De verdad os digo que hasta la carne que os comisteis en la vida os enjuiciará en el reino de los cielos. Poro por poro de carne comida, piden justicia, como lo piden el espíritu del animal que os comisteis. He aquí la violación del mandamiento que dice: no matarás, porque para comer carne tenéis que matar al animal. Libre albedrío tuvisteis en cuanto a los alimentos, mas prometisteis al Padre cumplir sus leyes por sobre todas las cosas. Es decir, que en medio de vuestro libre albedrío debisteis privaros de comer carne, porque ello inculcaba violación a la ley de los mandamientos y violación a vuestra promesa. He aquí otro llorar y crujir de dientes de vosotros, porque pocos son en este mundo que no se hayan comido un hermano de creación. De verdad os digo que ninguno que se comió a su hermano de creación entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no comió carne a uno que comió. De verdad os digo que por cada molécula de carne comida os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí el espanto de los que comieron y los que mataron. He aquí la obra de Satanás representado por vuestro sistema de vida. He aquí la ceguera de un mundo que será estremecido. He aquí la realidad en vosotros. De verdad os digo que todos los que tuvieron vicios deberán sumar los segundos del tiempo que los tuvieron. Cada segundo de vicio vivido os corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí otro llorar y crujir de dientes de este mundo. Fumadores, droguistas, jugadores deberán calcular los segundos en que vivieron sus vicios, y si sus vicios fueron vistos por niños, deberán multiplicar por 3 el puntaje total. Basta que un niño sepa que sus padres fuman o tienen cualquier vicio y la ley se cumple. Pobres de aquellos que corrompieron con sus vicios a los niños, mas les valdría no haber nacido en este mundo. De verdad os digo que los tales malditos son. He aquí una ley que significa hijo del mal. Pobres de aquellos que hablen a un maldito, igual ley le cae. Todo maldito no tiene derecho a hablar de otros, porque los condena a través de las palabras. Así es el universo expansivo y viviente del Padre Jehová, un universo que recién empezaréis a conocer, porque la prueba de la vida llega a su fin. Junto con pedir vosotros el juicio final, pedisteis saber el cómo fueron hechas las cosas, porque todo juicio se hace con conocimiento de causa, porque cuando un juez en vuestro mundo va a dictar sentencia, le lee la ley al culpable. Igual hace el Padre, lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del Padre no tiene límites, no tiene ni principio ni fin. Mas en un instante dado dentro del infinito fuisteis creados. Tenéis un principio salido de los tiempos solares. Vuestro tiempo material está subordinado al tiempo celestial, porque el lugar en donde fuisteis creados reina el tiempo celestial.
un tiempo en que un segundo celeste equivale a un siglo terrestre, y toda la naturaleza que conocéis retorna al lugar de donde salió. Todo retorna al Padre, porque todo salió del Padre. De verdad os digo que todos vosotros retornáis al mismo lugar en donde fuisteis creados. Nadie escapa, todos tenemos que dar cuentas. Estos lugares son infinitos y son asimilables, es decir, que tanto da lo mismo llegar a uno como a otro, y no obstante tienen a la vez jerarquía infinita. El nacimiento de estos celestes lugares es una historia galáctica, tal como vosotros tenéis vuestra historia terrestre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Todo el universo que os rodea es una historia viviente. Es así que si llegáis a un mundo y no encontráis criaturas, no por esto tal mundo dejará de tener su historia en el infinito. Los mundos como las criaturas tienen desarrollo. De verdad os digo que todo desarrollo tiene su historia macroscópica y microscópica, porque la materialización o reencarnación hizo alianzas vivientes con ellas. Todos vuestros sentimientos, enfermedades, dolores, sueños, estados catalépticos pertenecen en su causa al universo microscópico, porque solo los sentís y no los veis. Como veis y tocáis a la materia, todos los instantes que transcurren paralelos a vuestras existencias se vuelven gigantescos en el reino de los cielos, y en ellos veréis todas vuestras actuaciones de este mundo. De verdad os digo que basta que un microscópico instante se queje delante del Padre y no se entra al reino de los cielos. Los instantes tienen una filosofía que es la actividad alabando al Padre por sobre todas las cosas, lo que significa que todos vosotros debisteis de haber actuado durante toda la vida pensando en todos los instantes en el Padre. Así lo prometisteis en el reino de los cielos. Eso significa la parábola que dice el primer mandamiento: amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Así lo prometisteis en el reino de los cielos. Esto es lo que significa, ahí está pues, el Padre siempre se adelanta. Adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre todos los instantes en que vuestra mente se entretuvo. De verdad os digo que recién ahora dirigiréis vuestra mente a este divino mandato, debiéndolo haber hecho durante la vida. Lo que no disteis importancia a la vida causa vuestra tragedia. He aquí otro llorar y crujir de dientes. De verdad os digo que deberéis sumar todos los instantes que contiene vuestra vida y restarle todos los instantes que dirigisteis al Padre, las oraciones y dedicaciones, lectura de las Escrituras, nada más. El resto de los instantes que no fueron dedicados al Padre es para vosotros puntaje de tinieblas. ¡Wow! Por cada uno de estos instantes os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. El que nunca pensó en su Creador, todos sus instantes corresponden a un total número de existencias fuera del reino de los cielos. Por eso dice acá el Padre, dice el divino enviado, nos decía, el Padre dice que toda lectura que hizo toda criatura o todo espíritu de la prueba de la vida tenía que ser en mayor cantidad hacia el Padre, y la lectura mundana en menor cantidad. Dice que uno basta en leer lectura mundana por sobre el conocimiento divino, por decir sobre el Evangelio o la ciencia celeste, y ya estás rebajándolo al Padre. Es no darle importancia. Claro. Por algo está el primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu Dios y Señor y Creador por sobre todas las cosas. ¿Qué significa también leerás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas? Es lo mismo, hermanos. Vamos a leer. El que nunca pensó en su Creador, todos sus instantes corresponde a un total número de existencias fuera del reino de los cielos. El que fue ingrato con su Creador en este mundo
Ingratitud encontrará fuera de la tierra. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue agradecido para con su Creador, a uno que no lo fue. Y entre los que fueron agradecidos primero está el que más instante le adoró. Y de verdad os digo que solo el trabajo y el estudio de sus escrituras dan a ganar el primer puesto. Y el libre albedrío de vuestro Creador os dice, no existe adoración mayor hacia el Padre que el trabajo. Es por esta causa que todo humilde será ensalzado, porque habiendo trabajado toda una vida, su puntaje celestial lo acerca mucho más al reino de los cielos. Y como fue obligado a vivir bajo un sistema de vida salido de hombres, su puntaje total como criatura sea multiplicado por 3. Es decir, que los que impusieron un sistema de vida que nunca ha estado en las escrituras del Padre, acercaron a los humildes a los reinos de los cielos. He aquí el triunfo de los explotados sobre los explotadores, porque solo los que trabajaron y no comerciaron se han ganado este infinito premio, y los que trabajaron y comerciaron deben restarse puntaje según los segundos que comerciaron en su vida. El puntaje se ve disminuido porque no se puede servir a dos señores. O se sirve íntegramente al trabajo como fue mandado, o se sirve al señor del comercio y de la explotación. He aquí que vuestro puntaje se divide entre la luz y las tinieblas. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo, porque sirviendo a dos señores no entraréis al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que sirvió al verdadero Dios viviente, a uno que sirvió a una de sus creaciones. Los segundos vividos constituyen vuestro juicio. El juicio del Padre toma en cuenta lo más microscópico que hay en vosotros, ideas, poros, moléculas, virtudes, sean estos de la materia o del espíritu. De verdad os digo que todo lo que se habló, todo lo que se pensó, todo lo que se miró y todo lo que se tocó son juzgados. Todo se vuelve vida en el reino de los cielos. Mas os valdría no haber pronunciado grosería alguna, mas os valdría no haber sido mal pensados, mas os valdría no haber mirado escándalo alguno, mas os valdría no haber tocado lo ajeno, porque hasta lo que habéis o lo que hayáis hecho un segundo o menos, no, basta que lo hayáis hecho un segundo o menos y no entráis al reino de los cielos. Para el Padre es tan importante lo invisible como lo visible, porque todo lo creó. He aquí otro llorar y crujir de dientes, porque la extraña moral de vuestro sistema de vida nada os enseñó en todo esto. La moral materialista no tomó en cuenta la moral del Padre y se condenó y condenó al mundo. Vuestra moral defendió la inmoralidad y lo estamos viendo con este sistema de vida corrupto y corrompido en el cual estamos y lo estamos viviendo, ¿no? Así es, hermanos. Ya, y se condenó y condenó al mundo. Vuestra moral defendió la inmoralidad, puesto que es una moral hipócrita, una extraña moral que engañó al mundo por generaciones. Vuestra falsa moral legalizó en espíritu la justicia y la inmoralidad. Lo hizo cosa normal porque os impusieron un sistema de vida que para nada tomó en cuenta lo del Padre. Lógicamente lo que nos decía el enviado, ¿no? En este sistema de vida nos hacen ver que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿No ven ustedes a la candidata que nos quisieron imponer a la fuerza? Sabiendo que tenía problemas judiciales de corrupción, nos hacían ver como que ella era lo mejor y era la salvación, que nos iba a salvar del comunismo. Ay, por favor, ¿no? Y al otro candidato, a nuestro profesor querido, a nuestro Pedro Castillo, nos lo hacían ver como que él era el demonio, como que él era lo peor, ¿no? El comunismo, decían, ¿no? Y sin embargo, estos ignorantes, como no leen las leyes del Padre, no leen el Evangelio, no leen el mandato que dice todos son iguales en derechos delante de Dios. El Padre está hablando de igualdad, ¿no? Pero bueno, como son corruptos y no les interesa
no les interesa el Divino Padre a ellos, solamente sus robos, su degeneración y su corrupción, pues ni hablar, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, sigamos leyendo. Porque os impusieron un sistema de vida que para nada tomó en cuenta lo del Padre. Quien no toma en cuenta al Padre tampoco es tomado en cuenta en el reino de los cielos. Esto es ojo por ojo y diente por diente, violación por violación, mínimo por mínimo, máximo por máximo. Así como obrasteis, así recibiréis. De verdad os digo que vosotros mismos creasteis vuestro juicio, porque de vosotros salió bien y salió mal. El juicio final es juicio depurador, porque cambiará las costumbres de un mundo que fue influenciado en corrupción por su sistema de vida. De verdad os digo que así como mi hijo primogénito inició este mundo con una doctrina, así este mundo terminará con otra doctrina. Y ya la tenemos presente, ya todos la conocemos, que esa doctrina es la divina ciencia celeste, Alfa y Omega, escrita en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero, que es la que estamos dando lectura en estos momentos. Bueno, ya, así este mundo terminará con otra doctrina. He aquí el principio y el fin, palabra viviente al principio y palabra viviente al final, porque del Dios viviente salen las doctrinas vivientes. El Padre Jehová hace avanzar a los mundos por doctrinas. En el pasado os envió ley mosaica, le sucedió la doctrina cristiana, ahora recibís la doctrina del Cordero de Dios, o el rollo y el cordero, escrita en el Apocalipsis 5, ¿no? La tercera y última doctrina para este mundo de pruebas. A partir de entonces, este mundo no será mundo. A partir de entonces, este mundo no será mundo de pruebas, porque Satanás habrá desaparecido de este mundo. Vuestro Padre Jehová estará en comunicación directa con vosotros, por intermedio de la escritura telepática, que es la que estamos dando lectura. Tal como fue en el pasado faraónico y en la era cristiana, las doctrinas del Padre son hechas con orden y perfección. Así como vosotros dais lo mejor de vuestro poder, así como vosotros dais lo mejor de vuestro poder a los que van a cumplir una misión para que ésta sea todo un éxito, así también procede el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las formas de proceder de vuestro Padre son infinitas, y divino libre albedrío tiene, tal como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Es por esta causa que nadie en el mundo ha sabido en ninguna época las características que tendría la revelación. Muchas conjeturas han habido, mas ninguna ha estado en lo cierto, porque han hecho tales conjeturas influenciados por una extraña moral, teniendo conceptos falsos y materialistas, es decir, limitados. De verdad os digo que todo lo erróneo que hablasteis en la vida os juzgará en el reino de los cielos, porque lo erróneo fue creado por vosotros, y la tragedia de lo erróneo es que lo dejasteis fuera de las escrituras del Padre, porque vuestros sentimientos estaban influenciados por la extraña moral. He aquí otro llorar y crujir de dientes. El mundo materialista es un mundo tragedia. Su error fue no haber tomado en cuenta las escrituras del Padre, y con ello os condenó a no entrar al reino de los cielos. Muchos dirán que esto es injusto, mas no lo es, porque disfrutasteis del libre albedrío. Debisteis haber luchado contra vuestro inmoral sistema de vida por sobre todas las cosas, porque sería haber luchado contra el demonio. He aquí el demonio en forma de sistema de vida, el cual lo estamos viviendo, el llamado capitalismo. Os dividió en ricos y pobres, y ningún espíritu que conoció la división en cualquiera forma imaginable entrará al reino de los cielos. Si vosotros, criaturas humanas, hubieseis luchado contra este demonio, otro sería vuestro destino. No habríais tenido ni juicio, no habríais tenido ni juicio final, porque no habríais conocido la corrupción.
O sea que la corrupción es la que trae el juicio final, ¿no? Acá el Padre nos está hablando, ¿no? Porque no habríais conocido la corrupción, seríais limpios ante Dios. ¿Qué limpieza os ha dado a conocer el oro, el dinero, la guita, el billete? ¿Qué limpieza os ha dado a conocer el oro? He aquí una pregunta que estremecerá a los demonios de este mundo, como la otra pregunta que os hace vuestro Creador. ¿Quién inventó el dinero? Que en mis escrituras y mandamientos no están. He aquí otra pregunta que estremecerá a los que os dieron un sistema de vida basado en el oro. He aquí a Satanás, he aquí al engañador, al mismo que engañó a vuestros padres terrenales, porque Satanás tomó la forma de sistema de vida. Antes lo había hecho de serpiente. De verdad os digo que las formas de Satanás son muchas. A vosotros os tocaba rechazar su forma, y toda injusticia, por microscópica que sea, es una forma de Satanás. He aquí una revelación en que maldeciréis a vuestro mundo, a vuestras costumbres, a vuestros padres, a los padres y los padres a sus padres. Cuando veáis al Hijo primogénito volando por los espacios, comprenderéis lo que perdisteis, porque señal de prueba demanda este mundo incrédulo. He aquí que toda prueba pedida en el reino de los cielos incluye ver la revelación sin prueba, porque prometisteis cultivar la fe por sobre todas las cosas, mas la moral extraña que os dio el sistema de vida basado en el oro os dio dudosa fe, una fe materialista, una fe inculta, una fe salida de la ilusión, porque hay muchas clases de fe. La fe que pide pruebas materiales no contiene humildad, y es por eso que todos los que pidieron señales sin tener la humildad en sus corazones no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue humilde y no pidió señales, a uno que las pidió, teniendo ambos el derecho a pedirlas. Es la actitud lo que juzga el Padre, porque estando vuestro Creador en todas partes, está también en todas las mentes. Sé, hijito, que estás algo preocupado por lo que sucede en tu patria, se refiere a Chile. Los falsos profetas que vistieron uniformes están traicionando en sus propias leyes a mis humildes, mas los humildes y despreciados por este rebaño gobernarán este país, Chile. Las escrituras del Padre Jehová que dice, todo humilde primero triunfa por sobre toda filosofía humana. De verdad os digo, demonio de las llamadas Fuerzas Armadas, que vosotros no sois árboles del Padre Jehová y de raíz seréis arrancados de este mundo. Todo el que vistió uniforme de la ley de la fuerza será acusado en el reino de los cielos de servir al demonio de la fuerza. Esta extraña moral de enseñar y de amedrentar, no es del Padre. No está en sus mandamientos. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos filosofías, porque el espíritu se divide. De verdad os digo que solo Satanás se divide a sí mismo. Las llamadas Fuerzas Armadas son filosofías hipócritas. Nunca tomaron en cuenta a mis humildes por sobre todas las cosas. He aquí un falso concepto del patriotismo. Si no se servía a mis humildes por sobre todas las cosas, ¿a quién servisteis? ¿O se sirve a la luz o se sirve a las tinieblas? Vuestras conciencias os acusarán de engañadores en el reino del Padre. Y tendréis que pagar segundo por segundo el tiempo que duró el engaño. Todos los poros, células, virtudes, moléculas de todos a quienes engañasteis os acusarán en el reino del Padre, y cada uno de ellos representa una existencia que deberéis cumplir fuera del reino de los cielos. Por vosotros fue escrito, el que mata a espada, muere a espada. Quise deciros, el que emplea la fuerza cae por la fuerza. En otras existencias y en lejanos mundos vosotros seréis víctimas de la fuerza, porque todo espíritu nace de nuevo a nuevas existencias. Con la filosofía o vara que medisteis en un mundo, así seréis medidos en la tierra. Y en otros mundos, de verdad os digo que maldeciréis vuestros uniformes en el llorar y crujir de dientes.
Con ellos engañasteis al pueblo. En otras existencias hicisteis lo mismo, en otros naceres de nuevo, en otras existencias pedisteis al Padre no volver a servir al demonio de la fuerza y volvisteis a caer. Ninguno que vistió uniforme entrará al reino de los cielos. He aquí una de las formas de que se valió Satanás para engañaros. Explotó astutamente el concepto pasajero de lo que llamáis patriotismo. De verdad os digo que el verdadero patriotismo sale de la moral de mis escrituras y no de las violaciones de los hombres. La moral de lo falso es fruto falso. De verdad os digo que si uno de aquellos que fue encarcelado por defender los derechos de mis humildes, los causantes malditos son. Así lo pidieron estos espíritus en su justicia final. Y pobres de aquellos que hablen a un maldito. Por la misma voz reciben la ley de maldito. Así es la divina justicia del Padre. Es expansiva, tal como lo es el universo viviente. He aquí a lo que llegasteis, servidores de la fuerza, y todo aquel o aquella que no sirvió a mis humildes con todas las fuerzas de sus corazones, recibirán la tragedia de no entrar al reino de los cielos. Así lo pidieron al Padre si llegasen a violar la ley del Padre y la violaron. Todo lo que hicisteis en este mundo fuera de las Escrituras os traerá llorar y crujir de dientes, porque se está con el Padre o no se está. Así es, hermanos. Este conocimiento es extraordinario y es divino y viene para abrirnos los ojos, para que nosotros nos culturicemos en este gran conocimiento y podamos al reino de los cielos y nos permite el Padre ir a un mundo mejor o superior a este, ¿no? Todo depende de cada uno de nosotros. Bueno, sigamos. Porque se está con el Padre o no se está. El juicio de las Escrituras comienza por la intelectualidad, por entendimiento, porque junto con el juicio pedisteis el saber de cómo fueron hechas las cosas. La explicación del universo no tiene fin, porque lo del Padre no lo tiene. Los rollos del Cordero no tienen fin, y de verdad os digo que al extenderse la doctrina del Cordero de Dios por todo el mundo, surgirán al comienzo los infaltables críticos. Así es como dice acá, nos escribe el hermanito Elvis Carbonelli González. Glorias infinitas al Padre Eterno. Felicitaciones, hermano. Satanás se acabará en este mundo. Así es, hermano. Ya está en agonía. Y sabemos que es la gran bestia. Está agonizando. Está dando sus últimos arañazos. Está dando sus manotazos de ahogado, como decía el divino enviado, ¿no? Sigamos, hermanos, porque está muy bonito el rollo. Ya. Y de verdad os digo que al extenderse la doctrina del Cordero de Dios, por todo el mundo surgirán al comienzo los infaltables críticos, los que lanzan la primera piedra de crítica. Mas de verdad os digo que todo crítico, antes de serlo, debió saberse por completo todas las escrituras del Padre hasta la última letra de ellos, porque así lo prometieron todos en el reino de los cielos. Pobres de aquellos que criticaron, ahí están los que critican a la ciencia celeste, y los que critican a los que hablan y comentan este gran conocimiento. Como en mi último video que hice, hace poco, me sale un tal hermano Ricardo, dice, no pone más, criticándome de que me creo yo el sabelotodo. No entiendo. Yo lo que trato es de llevar el conocimiento. Incluso le dije, hermano, yo lo que trato es de llevar este conocimiento para todos. Lo poco que yo sé o que he aprendido, porque nadie lo sabe todo, yo no lo sé todo. Soy imperfecto como todo el mundo. Lo poco que yo sé, se lo transmito a ustedes. Y lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y tengo la voluntad, hermanos, porque yo dejo de hacer otras cosas, porque tengo muchas cosas que hacer, de veras. Tengo muchas cosas que hacer. Y dejo de hacer esas cosas por darle preferencia al Padre, por darle preferencia al Creador, por llevar el conocimiento. Porque no son ustedes los que me ven. Hay muchas personas que me ven. Hay muchos seguidores que tengo, hermanos. Si yo les mostrara la lista de personas que me ven en otros países. Entonces les llevo el conocimiento a ellos. Pero no por eso me creo el sabelotodo. No, hermanos.
sería un falso Cristo, ¿no? O un falso profeta, quise decir, ¿no? Estaría yo mintiendo, ¿no? Porque nadie lo sabe todo. Lo que trato es de llevar el conocimiento para todos, porque quiero que todos aprendamos, hermanos. Yo no solamente lo pienso yo también quisiera entrar al reino de los cielos como quisiera que entraran ustedes y todo el mundo, ¿no? Me encantaría. Nadie se está seguro, ni yo estoy seguro de entrar al reino de los cielos, nadie lo está, porque somos pecadores. Tenemos que rendir juicio a Dios. Pero si por lo menos podemos empezar a buscar a nuestro Creador y acercarnos a Él, aunque sea en forma imperfecta, ¿por qué no, hermano? Bueno, sigamos, ¿no? Ya, pobres de aquellos que criticaron sin haber cumplido esta promesa, porque ningún crítico de ninguna clase entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue crítico, a uno que lo fue. El último quebrantó promesa viviente. Ningún crítico quedará en este mundo. Ahí va para ese hermanito que me criticó. No me critica a mí, a quien critica es al Padre, porque yo lo que hago es hablar lo que el Padre escribe acá a través de sus enviados, ¿no? Yo lo que hago es repetir nada más. Yo solamente soy un instrumento de Dios y todos somos instrumentos de Dios. Ahí va para él. Lo voy a volver a leer. Porque ningún crítico de ninguna clase entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue crítico, a uno que lo fue. El último quebrantó promesa viviente. Ningún crítico quedará en este mundo, porque ya tuvieron su tiempo. Ahora este mundo entra al tiempo del juicio universal. Este tiempo será recordado por las generaciones del futuro como la época del llorar y crujir de dientes. Una época que le fue anunciada a este mundo muchos siglos atrás, una época del que muy pocos hicieron caso, una época que es producto de la inmoralidad viviente de un mundo, producto de culpas en seres pensantes. He aquí el triunfo de las escrituras del Padre, he aquí su divino libre albedrío hecho escritura en su tiempo celestial. El Padre os dejó que probarais las filosofías que pedisteis en el reino de los cielos, y todas se han cumplido. De verdad os digo que de todas vuestras filosofías que pedisteis probar en la vida, solo queda el comunismo terrenal. Así lo dice el Padre, ¿ve? De verdad os digo que de todas vuestras filosofías que pedisteis probar en la vida, solo queda el comunismo terrenal. La filosofía más sufrida, la más calumniada, la más perseguida, ya lo hemos visto y lo hemos vivido en la campaña con Pedro Castillo, ¿no? Que era comunista, que era terrorista, que era del Movadef. Acá está, acá el Padre lo dice. Todo lo que es del Padre es profético. Lo hemos vivido en esta campaña con Pedro Castillo. Acá está, acá lo dice. Solo queda el comunismo terrenal, la filosofía más sufrida, la más calumniada, la más perseguida, la que más lágrimas y sangre ha costado. ¿Acaso no han matado a los fujimoristas a un seguidor, a un rondero de Pedro Castillo? Injustamente, por pura maldad lo mataron. A palos lo han matado al pobre, ¿no? Lo han dejado en orfandad a sus hijos, a su esposa, ¿no? Pero así es, así son los demonios de este sistema. Y que ojalá que esto sirva para que los fujimoristas, los ignorantes fujimoristas, abran los ojos y se den cuenta lo que es el fujimorismo, que de demócratas no tienen nada, más tienen de fascistas, porque eso no se hace. Si perdió, pues, que acepte su derrota la japonesa. Así es. Y no tienen por qué matar a las personas que piensan diferente a los demás. Le hicieron un gran favor, porque esa persona a quien mataron, a ese humilde rondero, de hecho, que tiene las puertas abiertas del reino de los cielos y va a pedir justicia por los que lo mataron. Y esos que lo mataron, tarde o temprano van a retornar. Y ahí el Padre les va a tomar cuenta. Ojo por ojo, diente por diente. Así es. Bueno, la filosofía la más calumniada, la que más lágrimas y sangre ha costado y la que más se acerca a la filosofía eterna del trabajo. Esa queda. Las demás filosofías pasarán. El creador de la justicia nunca premia a las filosofías que no toman en cuenta sus escrituras, porque nunca premia a los ingratos. De verdad os digo que la justicia del Padre es proporcional al acercamiento o alejamiento en el cumplimiento de las leyes del Padre, según fue vuestro grado de interés
en comprender las escrituras del Padre, así será vuestra distancia, dice, que os separe del reino de los cielos. De verdad os digo que si el sistema de vida que os disteis es violación ante el Padre, los que más tuvieron privilegios y comodidades más alejados están del reino de los cielos, porque es una inmoralidad haber vivido teniendo más que otro. ¿No se os enseñó que todos son iguales en derechos delante de Dios? Y si lo sabíais, ¿por qué no cultivasteis la igualdad para complacer al Padre por sobre todas las cosas? ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas? Os lo aclararé, dice el Divino Padre Jehová. El término por sobre todas las cosas abarca en vosotros todo lo imaginado, porque todo lo imaginado salió del Padre, vuestra mente igual. He aquí el término por sobre todas las cosas. Nunca disteis la importancia debida a la más sencilla de las Escrituras, y de esta sencillez sale vuestro juicio, porque pedisteis en el reino de los cielos ser juzgados en sencillez, porque visteis la divina sencillez del reino del Padre. De verdad os digo que de la sencillez sale lo más grande, el poder que mueve los elementos de la naturaleza. Espantados quedarán los enemigos del Padre, los que nunca lo estudiaron en la vida. O se es de Dios o se está en contra de Dios. No se puede servir a dos señores. El Padre con sus leyes a nadie divide. Son los hijos los que se dividen porque se dejan llevar por extrañas morales. Son ilusionados por los demonios de la ilusión y lo efímero. Se dejan influenciar por quienes nunca han estudiado las Escrituras. De verdad os digo que basta conversar con un ignorante de las Escrituras del Padre y no se entra al reino de los cielos. Esto es consecuencia de vuestra propia promesa, por sobre todas las cosas. De verdad os digo que prometisteis al Padre algo muy superior a vuestras capacidades, porque ninguna criatura humana ha logrado entrar al reino de los cielos, porque los demonios de la ambición os dieron con su falso sistema, porque los demonios de la ambición os dividieron, con su falso sistema de vida, y los llamados religiosos os dividieron en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás, y mientras sigáis viviendo el sistema vergonzoso del oro, más os alejáis del reino de los cielos, segundo tras segundo, instante tras instante, porque hasta los instantes microscópicos reclaman en el reino de los cielos. Para el Creador tiene tanta importancia vosotros como espíritus como los instantes, y en el orden divino de justicia están primero los instantes vivientes, lo más microscópico que podáis imaginar. En último lugar estáis vosotros, porque no se enseñó a ser humildes por sobre todas las cosas. Un humilde es siempre el último, y todo el que fue humilde y último en la tierra es primero en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos un humilde que un orgulloso. En el reino no se conocen los orgullosos. De verdad os digo que vuestro mundo, organizado por leyes de hombres, llega a su fin. Lo vuestro era solo una prueba, lo del Padre es eterno. Lo vuestro se desmorona cumpliendo el tiempo que vosotros mismos pedisteis. Vuestra caída salió de vosotros mismos, porque ninguno de vosotros vivió según las Escrituras, sino que vivisteis según los hombres. El haber vivido una moral que no fue de las Escrituras es violación a la promesa misma hecha por vosotros en el reino de los cielos. Es violación al término por sobre todas las cosas. Libre albedrío tuvisteis para escoger vuestro sistema de vida, mas escogisteis ignorando las Escrituras que vosotros mismos pedisteis, porque todo se pide en el reino de los cielos, incluyendo Escrituras y juicios finales. De vuestro sistema de vida salió una extraña moral, una moral desconocida en el reino de los cielos. Y por tal extraña moral ninguna criatura humana ha entrado ni entrará al reino de los cielos, porque la moral prometida por vosotros fue dividida, y nada dividido entra al reino del Padre. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. La más microscópica violación se considera seguidora de Satanás, porque no se puede servir a dos señores.
No se puede servir a la verdad dividiendo a las virtudes, ni dividiendo a otros, porque de verdad, dividiendo a las virtudes, ni dividiendo a otros, porque la verdad es una sola. Vuestro Dios es uno solo, un solo Dios no más. De verdad os digo que vuestros pedidos de vida no incluían dividir a nadie ni en lo más mínimo, porque visteis por vosotros mismos que en el reino de los cielos no existen filosofías que dividan a otros. Ciertamente que solo el demonio intentó una vez dividir a mis ángeles. Ciertamente que solo el demonio intentó una vez dividir a mis ángeles y fue echado fuera. Vosotros hicisteis igual, porque en mis humildes hicisteis lo que hizo Satanás. ¿Por qué mis humildes no gobiernan este mundo? ¿No se enseñó que todo humilde es primero por mandato del Padre? ¿Por qué hicisteis lo opuesto? Por haber hecho lo opuesto, ninguna criatura de este mundo entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que en este mundo solo quedarán los humildes, ninguno que no fue humilde quedará. He aquí la realidad del futuro. Todas las naciones explotadas y subdesarrolladas se unirán y formarán una sola potencia, la potencia más grande que se haya conocido en este mundo. Y de verdad os digo que habrán más, y de verdad os digo que no habrán más ricos ni explotadores en este mundo, porque tales aberraciones pertenecieron a un lejano mundo llamado materialismo, un mundo que pidió ser probado en muchas filosofías, de las cuales ninguna queda, porque ninguna ensalzó lo del Padre por sobre todas las cosas. Solo queda en este mundo la filosofía de la inocencia, la filosofía de los niños, porque es más fácil que entre un niño al reino de los cielos a que entre un adulto. Es por eso que fue escrito, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el mundo omega del futuro, un mundo que abolirá el dinero, porque hasta el dinero tuvo su tiempo. Por el dinero fueron probados los ambiciosos que prometieron al Padre no dejarse dominar por la ambición, porque vieron en el reino que ningún ambicioso entra al reino. Fuisteis engañados por ambiciosos. Hay tan los ambiciosos que nos quisieron engañar en la primera vuelta y en la segunda, ¿no? Por hijos que no entrarán por eternidades al reino de los cielos, y por seguirlos tampoco entraréis vosotros. Acusados seréis en el reino de complicidad con el demonio de la ambición, porque se os enseñó que no se puede servir a dos señores. O se sirve por entero al Padre según sus divinos mandamientos, o no se sirve. Un momentito, hermanitos. Un poquito de kion para la garganta. Es bueno el kion. Les aconsejo, hermano. Con su permiso. Bueno, seguimos. No se puede servir a dos señores, o se sirve por entero al Padre según sus mandamientos, o no se sirve. El amor que exige el Padre no requiere términos medios, tal como se exige en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El Padre exige porque vosotros le prometisteis por sobre todas las cosas. He aquí que habéis servido siempre al demonio, que tomó la forma de sistema de vida, una forma que no consideró las escrituras del Padre. No las consultó, y de verdad os digo que todo mundo que no consideró lo del Padre por sobre todas las cosas es un mundo que cae en juicio divino. Porque si vosotros violáis la ley del Padre, restituye la ley. Vuestra forma de vida, en que unos son ricos y otros pobres, escandaliza la moral del Padre, porque ni ricos ni pobres se conocen en el reino de los cielos. En los pobres, obra de los ricos, hay más lucha por sobrevivir. Por lo tanto, los pobres tienen más mérito delante de Dios, y más cerca están del reino de los cielos. El llamado rico lo tuvo todo. La lucha por la vida la logró por poder del oro y no por mérito espiritual, porque fue mandado: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No fue dicho: te ganarás el pan explotando oro o semejante alguno. Este divino mandato, el más antiguo en este mundo, enseña que solo el esfuerzo espiritual vale en el reino del Padre.
es el mérito salido del cuerpo y el espíritu. Así lo pedisteis vosotros en el reino de los cielos. Por lo tanto, toda facilidad para el logro de un esfuerzo os aleja del reino de los cielos, porque disminuyó vuestro puntaje celestial. Toda disminución del puntaje celestial aleja al espíritu del reino de los cielos, porque disminuye el mérito espiritual. Todo mérito disminuido se desvirtúa. Todos vosotros estáis desvirtuados por el sistema de vida que vivisteis, puesto que tal sistema rebaja la moral del Padre. Todo lo que mirasteis, lo que tocasteis, lo que pensasteis y todo lo que hablasteis está desvirtuado, porque estaba influenciado por un magnetismo viviente, violador de los mandatos vivientes del Padre. Y toda vuestra herencia igual. Si uno de vuestros hijos hubiese sido el más perfecto del mundo, no entraría al reino de los cielos, porque fue creado por padres violadores de la ley de Dios, padres que nunca estudiaron al Padre. He aquí una de las causas del llorar y crujir de dientes de este mundo. Los hijos maldecirán a sus padres por tan solo un segundo de violación hacia la ley de Dios, porque basta violar tan solo un segundo la ley del Padre y no se entra al reino de los cielos. Ni padre ni hijos, porque toda violación se transmite hasta la cuarta generación. Los hijos maldecirán a sus padres y los padres a sus padres, porque la causa por la cual no se entra al reino de los cielos salió de la misma carne. Todo mal pensamiento se transmite a la generación de carne en los hijos. Si bien cada uno es dueño de sus actos por influencia ajena, también no se entra al reino de los cielos. La más invisible y microscópica influencia no deja al espíritu entrar al reino de los cielos. He aquí la ley de toda inocencia viviente, porque al reino del Padre solo se entra con la misma inocencia con que se salió. Vosotros salisteis con inocencia y debéis retornar con la misma inocencia. Ciertamente que pedisteis venir a un mundo en donde os fue difícil conservar la inocencia con que salisteis del reino. He aquí la obra de los que os dieron el sistema de vida basado en el oro. Por causa de ellos no entraréis al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no vivió en sistema de vida de ambiciosos a uno que la vivió. El último fue influenciado por los ojos. He aquí el llorar y crujir de dientes por sistema de vida. Todos nacisteis para combatir al demonio en cualesquiera de sus formas, y una de sus modalidades o malditas formas es el militarismo, un árbol que no plantó el Divino Padre y de raíz será arrancado. Todos los que fueron militares no entrarán al reino de los cielos, porque prefirieron servir al demonio de la fuerza, ni tampoco entrarán al reino del Padre. Los seguidores del militarismo, sé, hijito, que piensas en los acontecimientos que han sucedido en tu rebaño, Chile. De verdad te digo que con todos los que emplearon la fuerza contra mis humildes caerán por la fuerza. Estos demonios deberán rendir cuenta ante el pueblo y ante mi hijo primogénito de todas las muertes que por causa de ellos ocurrieron. Todo se paga en la vida o en el espacio. Vosotros pedisteis el juicio final en la tierra. Los que partieron de este mundo pidieron ser juzgados fuera de la tierra. Y vosotros, demonios del engaño y de la fuerza, caeréis porque pedisteis caer en el reino de los cielos, ¿no? Porque pedisteis caer, dice, ¿no? A ver, perdón, quiero que lo lea. Y vosotros, demonios del engaño y de la fuerza, caeréis porque pedisteis caer en el reino de los cielos. Todo el que empuñó un arma contra mis humildes perecerá, porque pedisteis pagarlas en caso de violación a la ley del Padre. Al empuñar un arma, olvidasteis el divino mandamiento que dice, no matarás. De verdad os digo que vuestro engaño consiste en que lo que llamáis libertad no está en las escrituras del Padre. La verdadera libertad no atropella los mandatos del Padre. Y vosotros, demonios de la fuerza, legalizasteis por generaciones una libertad ilegal frente al Padre. Tal libertad no se conoce en el reino de los cielos. Humana a la que obligasteis por la fuerza a reconocer vuestro ilegal concepto de libertad ha entrado al reino de los cielos, ni ninguna entrará. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que conoció y vivió la libertad dentro de los mandamientos y las escrituras del Padre.
a uno que vivió una libertad de extraña moral a las escrituras del Padre. He aquí, demonios de la fuerza, que el mundo se irá contra vosotros, porque el que empleó la fuerza caerá por la fuerza. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Vosotros, hipócritas, enseñasteis libertad, no con amor, porque lo hacéis amparados por la fuerza. Sin la fuerza, nada sois. Llegó el momento en que el Creador os quitará la fuerza, porque el Padre Jehová da y quita. Seréis sometidos a juicio por el mismo mundo que tratasteis de doblegar por la fuerza, porque pedisteis ser castigados con la misma vara con que medisteis a otros. Con la misma filosofía de la fuerza pagaréis. He aquí, demonios de la falsa libertad. Vuestro llorar y crujir de dientes al caer vosotros de este mundo... vuestro llorar y crujir de dientes al caer vosotros de este mundo, volverá al mundo la verdadera libertad, la libertad que no avergonzará la moral del Padre. De vosotros solo quedará el recuerdo de un demonio que se valió de la fuerza para contradecir los mandamientos del Padre. Las generaciones del futuro os recordarán con lástima, porque ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Ni vosotros, ni vuestras esposas, ni vuestros hijos, nada de vuestra herencia, porque así lo pedisteis al Padre Jehová. Y así será. Vosotros, hipócritas, os hicisteis llamar cristianos. Ciertamente que fuisteis cristianos solo de palabras, solo de boca, mas no de conocimiento. Si hubieseis sido cristianos de conocimiento, os sabríais las escrituras del Padre de memoria. Las habríais aprendido por sobre todas las cosas. Solo aprendisteis a matar y os disfrazasteis del falso ropaje de una libertad desconocida en el reino de los cielos. He aquí vuestra tragedia, falsos cristianos. Hablabais de cristianismo y por otro lado servíais al demonio. Escrito fue, no se puede servir a dos señores. No se puede empuñar un puñal y a la vez servir a Dios. De verdad os digo que la promesa viviente de servir al Padre por sobre todas las cosas os acusará en el reino de los cielos de haberla dividido entre las tinieblas y la luz. Y de verdad os digo que antes de salir del reino de los cielos para probar una vida en el lejano planeta, prometisteis al Padre no dividir a nadie, ni a vuestra promesa viviente, ni a vuestras virtudes que hicieron alianza con vuestro espíritu. He aquí las alianzas del arca, un término divino que explica la unión hecha vida entre materia y espíritu. Esta unión se llama vida humana. Vuestro pensar está constituido por 318 virtudes. En todo instante y diariamente usáis 318 psicologías pensantes. 318 en una sola a la vez. He aquí la individualidad hecha promesa. Todo en vosotros es viviente, no solo es vuestro espíritu, sino que junto con él están 318 virtudes, poros, células, y todo lo que constituye vuestro cuerpo de carne. Escrito fue, no solo de pan vive el hombre, quiere decir que no es lo que instintivamente creyó ser. He aquí un misterio develado. Nadie en este mundo pidió, en este mundo de carne, saber su propia constitución, ¿no? Así dice, ¿no? Nadie en este mundo pidió, en este mundo de carne, saber su propia constitución, porque es parte de la prueba que se pidió. Muchos en este mundo no entrarán al reino de los cielos, porque se mofaron de una de las tantas virtudes de que está compuesto el espíritu. Lo más microscópico que hay en vosotros es viviente y acusa al espíritu cuando se ha violado la ley del Padre. Cuando vuestro espíritu pidió derechos que debieron ser respetados, también los pidieron las virtudes, porque nadie es menos delante del Padre. Todos tienen iguales derechos en sus respectivas leyes y filosofías. El venir a los planetas a conocer vida se hace con alianzas, con los elementos. Nadie está solo desde el punto de vista de su propia constitución física. La vida de la carne se vuelve tan real en el reino, tal como la conocisteis en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que toda vida nace y se deshace. Solo el espíritu es eterno. A medida que más se nace en lejanos mundos,
El espíritu más poder adquiere. A cuanto más reencarnaciones, dice el Padre, más poder se adquiere y más brillo hay en la criatura, o sea, en el áurea, ¿no? Ya, el espíritu, a medida que más se nace en lejanos mundos, el espíritu más poder adquiere, más irradia, ¿no? Como un sol, ahí está, pues, más brilla, ¿no? La vida de la carne en el mundo en que estáis es solo una clase de vida. Hay tantas clases de vida en el universo como mundos habitados hay. La vida humana no se conoce en el resto del universo, porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Infinitos mundos que cumplieron su ciclo de vida planetario nunca se conocieron como tales. Por muy gigantesco que sea ese mundo, es poco menos que un polvito suspendido en el espacio. Escrito fue: del polvo eres y al polvo volverás. De lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. Y significa a la vez que se vive en un planeta que se ve colosal, mas no lo es con respecto al infinito. De verdad os digo que todo apocamiento a la creación del Padre tiene consecuencias en el cielo. El mismo apocamiento es viviente y reclama sus derechos. Quien apocó al Padre, así es también apocado en el reino de los cielos. Muchos pidieron la prueba del apocamiento, prometieron luchar contra ella, porque vieron en el reino del Padre que lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Prometieron alabarlo por sobre todas las cosas. De verdad os digo que todo lo que hablasteis en la vida, nada debió ser grosería o burla en cualquiera forma imaginada, porque ninguno la pidió en el reino. Muchos os burláis cuando se ha matado a otro semejante, porque no compartían los ideales. Ahí está lo que pasó, ¿no? Con el rondero, ¿no? Porque no compartían, miren, interesante, ¿eh? Porque ninguno la pidió en el reino de los cielos. Muchos os burláis cuando se ha matado a otro semejante, como se burlan los fujimoristas, ¿no? Porque no compartían los ideales. De tal semejante, sí, de mis mandamientos se han burlado. El mandamiento del Padre dice: no matarás. De verdad os digo que quien no se alarmó cuando fue violada tal ley no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que tuvo consideración hacia las leyes del Padre a uno que no las tuvo. Sé, hijito, que muchos en tu patria se han burlado y hasta alegrado, porque fue brutalmente asesinado un hijo que se propuso dar al que nada tenía. Se refiere a Salvador Allende, acá el padre, ¿no? Asesinado fue por los seguidores del demonio de la fuerza, y se dicen cristianos hijos de Dios. Ciertamente que malditos son hasta la cuarta generación de sus herencias carnales. Está muy bonito este rollo, ¿eh? Ya, malditos son hasta la cuarta generación de sus herencias carnales. De verdad os digo que los hombres mueren, mas las ideas eternas son. Una idea sucede a la otra idea, un hombre imita a otro hombre. Y de verdad os digo que toda idea que se propuso dar al que nada tenía queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derechos delante del Padre. Estos derechos incluyen materia y espíritu, virtud y molécula, sentimientos y posesión. La igualdad nace del mismo lugar en donde fuisteis creados, porque la vida es igual para todos. Cuando un padre tiene hijos, los quiere a todos por igual. Practica en su herencia carnal el comunismo amoroso. De verdad os digo, quien no tuvo amor con sus hijos y semejantes no entrará al reino de los cielos, porque habrá practicado el egoísmo. Ser justo es no quitar nada, ni lo más microscópico. Quien quitó algo en la vida no entrará al reino de los cielos. Así también le será quitado la entrada al reino del Padre. Quien defendió filosofías egoístas, egoísmo encontrará fuera de la tierra. Quien defendió filosofías de abundancia para otros, abundancia encontrará fuera de la tierra. Tal como fuisteis en la tierra, seréis fuera de ella. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que quien vivió en leyes y que no las respetó en otros, no entrarán al reino de los cielos. Porque los tales violaron el divino mandato que dice: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen.
Todo lo que se deseó en maldad para otros se recibe en sí mismo en otras existencias. Todo espíritu arrepentido pide pagar en su propia persona lo que hizo a otros en determinado planeta. Esta ley fue expresada en otros términos: ojo por ojo y diente por diente, y vuestro Padre os agrega poro por poro, célula por célula, idea por idea. He aquí una ley universal. Todas las injusticias que se ven en este mundo son producto de la ambición de los hombres, mas las criaturas que las viven así lo pidieron. Pidieron pagar deudas contraídas de otras existencias. Y los ambiciosos que crearon las necesidades y sufrimientos en otros pidieron al Padre luchar contra tal tendencia. He aquí la justicia que muchos llaman injusticia. Porque al pedir todo la prueba de la vida, pidieron olvido de la causa de sus propios hierros del pasado. Toda esta humanidad pidió el olvido del lugar de donde fue creada. He aquí el por qué pedisteis la fe. La pedisteis en la Escritura, la pedisteis por boca de profetas, y la enseñó mi Hijo primogénito. Perdón. La fe que pedisteis es inseparable en toda la psicología humana, porque las 318 virtudes de vuestro pensar pidieron la fe para progresar en espiritualidad. Hay muchas clases de fe. La más grande es la fe en el Padre, porque toda fe la creó el Padre. De verdad os digo que quien creyó en fe en figuras, estatuas, ídolos, amuletos, imágenes y estampas, no entrarán al reino de los cielos, porque habiendo el Padre creado todo, creó tales cosas. Los tales no reconocieron con tal fe al Padre mismo, sino a una de sus obras. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que cultivó la fe en el Padre a uno que no la cultivó. Todo depende según la intención. Todo símbolo que alude a las Escrituras lleva en sí mismo los divinos pensamientos del Padre. Y quienes así obraron tienen ganados puntitos de luz. Mas quienes estudiaron las Escrituras del Padre tienen ganada la entrada al reino de los cielos. Atención, hermano, con lo que dice el Padre acá. A ver. Y quienes así obraron tienen ganados puntitos de luz. Mas quienes estudiaron las Escrituras del Padre tienen ganada la entrada al reino de los cielos. La primera es fe materializada. Lo segundo es fe espiritualizada, fe salida del conocimiento. De verdad os digo que quien estudió las Escrituras del Padre desde la primera hasta la última letra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mejor dicho, puede visitar los reinos de los cielos. Por cada letra de las Escrituras leída corresponde un puntito de luz, una existencia a mundos de conocimiento por cada letra. Un mundo, no por cada letra un mundo. Y si a lo largo de la existencia se leyó muchas veces las Escrituras del Padre, el puntaje se multiplica por su número de veces. El Padre premia lo más microscópico como también castiga la más microscópica violación. Estando en todas partes está también en lo invisible, está en todo cálculo mental. Pobres de aquellos que calcularon en ocultar algo a otros, porque así como ocultaron a otros, así se les será a ellos ocultado el reino del Padre. Los que ocultaron alimentos vivirán en futuras existencias y mundos, filosofías de hambres. De ellos son las tinieblas. Estos espíritus egoístas y mezquinos olvidaron el consejo que prometieron cumplir antes de venir a la vida. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Ellos mismos pidieron tal justicia en el reino de los cielos. En el reino todo lo imaginado se pide, incluso los juicios finales, hasta en sus más mínimos detalles. Esta humanidad pidió los rollos del Cordero de Dios, pidió un juicio intelectual, pidió saber el cómo fueron hechas todas las cosas. En el término todas las cosas se incluye el propio origen de la vida. La vida es una de las infinitas formas de crear del Padre, porque nada en el Padre tiene límites. El Padre da y quita toda vida, así como da y quita prosperidad. Interesante, ¿no? De verdad os digo que el dar y quitar es vergonzoso para el Padre, porque a nadie se le mandó tener más que a otro. Todos son iguales en derechos delante de Dios.
Así lo pidió esta humanidad y no lo cumplió. Es por eso que este mundo tiene un juicio final. Si nadie se hubiese dejado dominar por la ambición, este mundo sería un mundo justo, no tendría necesidad de un juicio. Mas por los llamados ricos tiene juicio del Padre. La culpa de este juicio recae en todo rico, porque ellos quebrantaron la ley con sus ambiciones, sobrepasaron la igualdad en el Padre, crearon el dolor y la injusticia moral y material. Ninguno que fue rico en este mundo ha entrado al reino de los cielos, ni ninguno entrará. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue pobre a uno que fue rico. Ningún espíritu pidió al Padre ser rico, porque todos prometieron cumplir la ley del Padre por sobre todas las cosas, por sobre la riqueza misma. He aquí los ladrones del mundo, porque robaron la felicidad a los pobres. No puede haber felicidad perfecta en un mundo algunos si a sus criaturas les roban el derecho a ser iguales. De verdad os digo, ricos y ladrones del mundo, que el mundo que fue víctima de vuestras ambiciones os aplastará. Como decía el divino enviado, el Padre hablaba por boca de enviado, ¿no? Yo los cambio a estos y ni cuenta que se dan, ¿no? Así dice. De verdad os digo, ricos y ladrones del mundo, que el mundo que fue víctima de vuestras ambiciones os aplastará. Ahí tienen un claro ejemplo con estas últimas elecciones, ¿no? El mundo de los oprimidos será encabezado por mi Hijo primogénito. Espantados quedaréis ante el poder infinito de un Padre solar, tal como os espantasteis en la era faraónica, cuando la Trinidad Hijo nació como Moisés, porque todo espíritu nace de nuevo, y la Trinidad es la primera en cumplir las leyes del Padre. Todos los que fueron ricos en este mundo serán despojados del fruto de la ambición, porque ellos mismos así lo pidieron. Y es así que todo rico, individuo y nación quedarán en la más grande pobreza. Todo ambicioso pidió pagar su deuda, por donde mismo pecó. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo rico. Solo quedarán en este mundo los que no fueron ricos, porque están más cerca de las promesas hechas al Padre en el reino de los cielos. Escribe el Alfa y la Omega. Espero que les haya gustado, hermanitos, el rollo. Un poquito, este rollo era puro escrito nada más, ¿no? No llevaba ningún dibujo, ¿no? Interesante el rollo. Y bueno, hermanos, seguimos en la angustia y no sabemos todavía qué va a pasar con nuestro candidato, el profesor Pedro Castillo, ¿no? Esperemos que en el transcurso de esta semana ya lo proclame, ¿no? No sé qué está pasando. Lamentablemente algo parece que se está cociendo por ahí, ¿no? Esperemos que no sea así. Tratemos de seguir apoyando a nuestro profesor Pedro Castillo. No digo que el profesor Pedro Castillo sea, pues, lo que nosotros como estudiantes de la ciencia celeste queremos, ¿no? Pero por lo menos es un principio al cambio, ¿no? Para lo que hemos estado viviendo, ¿no? Pero así son las cosas, hermanos. Pero bueno, esperemos a ver, pidamos al Padre que permita que todo esto acabe bien, ¿no? Bueno, vamos a leer acá una partecita que dice: datos de la doctrina del Cordero de Dios y el autor de la escritura telepática. Dice así: la doctrina del Cordero de Dios es doctrina solar. Todo se originó en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Es allí de donde salieron todos. La materia y el espíritu es allí a donde todos volvéis. He aquí la revelación de los sellos. Y quiere decir que solo un enviado del Padre puede escribir los rollos del Cordero de Dios. Escribirlos tiene más mérito que abrirlos, es decir, que estudiarlos, ¿no? Porque se abre la mente del conocimiento. Los sellos, siendo de inspiración del Padre, tienen significados infinitos, porque nada en él tiene límite. Todo conocimiento está sujeto a la revelación, porque es mandato salido del divino libre albedrío del Padre. Escrito estaba que un primogénito telepático tendría tal misión. Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos, mas eso no es el límite, es el principio.
y la traducción de las Sagradas Escrituras serán 6.000 rollos de cartulina. Cada rollo representa una parábola de las Escrituras. La Escritura no tiene fin, porque el universo no la tiene, la palabra de Dios tampoco. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega. Bueno, acá ya como verán, ahí está el divino enviado. Él es el que escribió este gran conocimiento, ¿no? El Hijo de Dios, el Cristo reencarnado, ¿no? Y acá está la escritura telepática que él escribió, ¿no? Así es, hermanos. Y bueno, sigamos analizando este divino conocimiento. Bueno, dice así: conocimiento alfa y omega. Conocimiento alfa y omega explica el origen de todas las cosas. Divino origen del divino Padre Jehová, su divina y eterna creación, el universo expansivo pensante y el macrocosmo. Divino origen del divino primogénito solar Cristo, la Santísima Trinidad solar y los infinitos primogénitos solares. Divino origen de los querubines, el universo, las galaxias, el sistema solar, el sol, la luna, la tierra, las estaciones, etcétera, etcétera. Divino origen de la materia, el espacio, el tiempo, la gravedad, la densidad, la cohesión molecular, la luz física, las dimensiones, el magnetismo universal, etc. Divino origen del espíritu, cómo se efectúa una reencarnación, cómo se une un espíritu a un bebé, viajes y experiencias de todo espíritu al salir del reino de los cielos. Divino origen de la naturaleza, cómo surgió el primer pasto, los mares, la atmósfera terrestre, las especies vivientes, el hombre, las células, los poros, la carne, el cabello, el áurea corporal. Divino origen de la geometría de los números, de las matemáticas solares creadoras de vida universal. Divino origen del pensar humano, cómo funciona el cerebro, las sensaciones, las ideas, las virtudes, el cordón cerebral. Divino origen de las Sagradas Escrituras, significado de las 6.000 parábolas del Evangelio, los 7 sellos del Apocalipsis, origen de los platillos voladores, misión, ciencia, los mundos habitados, su intervención en el juicio final, las enigmáticas y poderosas civilizaciones del pasado de origen galáctico, origen de las enfermedades, la alimentación antinatural o cadavérica de animalitos muertos por la mano humana, origen del mal y la gran bestia apocalíptica o sistema de vida capitalista, origen de las sectas y religiones que dividieron a la humanidad en muchas creencias y son comerciantes de la fe, origen de la filosofía de la fuerza en el cosmos y la tierra. Bueno, dice, estudie la ciencia de los rollos del Cordero de Dios, Apocalipsis 5. Y bueno, toda obra hecha por el Divino Padre, ¿no? Y esto es orden de nuestro Creador a través del Divino Enviado de Dios. Dice así: esta obra no será comercializada. El que reciba debe compartir con todos para que se cumpla la divina parábola que dice: el que tenga ojos que vea y lea, el que tenga boca que hable y comente, el que tenga oídos que oiga y discierna. Quiere decir que las buenas nuevas hay que darlas a conocer, porque lo de Dios es universal. Esta obra, este conocimiento que es la ciencia celeste, ¿no? Los folletos dicen: esta obra puede ser traducida a todos los idiomas de la tierra, sin cambiar ni expresión ni letra alguna del contenido de la doctrina del Cordero de Dios. Una parte de los rollos del Cordero de Dios a nivel mundial se encuentran en Lima, Perú. Así es, hermanos. Y para finalizar viene lo siguiente: la justicia universal del Padre Jehová anuncia al mundo terrestre. La pregunta suprema que se le hace a todo espíritu sin excepción alguna es el mismo supremo mandato dado al mundo. ¿Adoraste a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas? ¿Lo adoraste en tu forma de vivir? ¿Lo leíste por sobre todas las lecturas? ¿Trataste de comprenderlo en tus horas libres? Estas sencillas preguntas
constituyen el alfa y la omega de toda justicia divina. En estas preguntas está todo. Están todos los destinos humanos y el destino de sus destinos. A toda criatura humana se le pedirá rendimiento de sus actos en la vida, segundo por segundo, desde que nació hasta el instante mismo de su propio despertar, el despertar a la realidad eterna. El de saber que el día del juicio va a ser resucitada de su actual estado de carne con destino de mortalidad. Pues al morir un cuerpo de carne no solo es la partida del espíritu, sino de infinitas criaturas microscópicas que fueron sus propias alianzas que le acompañaron en la prueba de la vida. Estas microscópicas criaturas vivientes son más importantes que el mismo espíritu en el reino de los cielos. Escribe el Alfa y Omega, los rollos del Cordero de Dios, Apocalipsis 5. Que es lo que le hemos dado lectura a este folleto. Muy bonito, muy interesante. En su momento se llegaron a repartir, ¿no? Ahora ya no se están repartiendo estos divinos folletos, que es el rollo el cual les acabo de haber leído, ¿no? Completo, se lo he leído prácticamente. Ojalá que se puedan reproducir más de estos folletos para poderlos hacer llegar a las personas y se enteren de este grandioso conocimiento, ¿no? Bueno, y para finalizar, por encargo de acá de la hermanita Esther, que me ha dicho que lo lea, les voy a leer sobre el Cristo clavado, ¿no? Dice: el segundo mandamiento de Dios dice: no adorarás imágenes ni semejanza alguna. Los que adoraron al Cristo clavado, ¿no? Dice así, no, perdón, el segundo mandamiento de Dios dice: no adorarás imágenes ni semejanza alguna, que está escrito en el Éxodo capítulo 20. Ajá, me faltó leer eso. Los que adoraron al Cristo clavado y ensangrentado serán llamados anticristos por el Hijo de Dios. Explica el Divino Padre Eterno en la doctrina del Cordero de Dios. El Cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra de un inocente, se refiere al Divino Cristo, representó un atraso espiritual de 20 siglos en la humanidad. El mundo de la prueba se inclinó a favor de un fuerte sentimentalismo y provocándose un extraño atraso en la ilustración del divino evangelio. No adorarás imágenes ni templo ni semejanza alguna. El término semejanza se refiere al Cristo clavado. Es una semejanza que corresponde a la divina experiencia experimentada por el Hijo de Dios en el planeta Tierra. La perpetuidad del Cristo clavado provocará inmenso llorar y crujir de dientes en todas las generaciones que tuvieron la desdicha de conocer la extraña influencia de la roca religiosa. La extraña psicología del Cristo clavado no dio solución a nada, muy al contrario, sembró confusión, sembró división y duda en los que pensaban en una forma de adorar a Dios más elevada aún. El espíritu humano se inclinó por lo más fácil en su propio sentir sentimental. Si se le había enseñado de que Dios estaba en todas partes, no tenía que limitarlo en los límites de un objeto. El espíritu humano se inclinó por lo más fácil en su propio sentir sentimental. Si se le había enseñado de que Dios estaba en todas partes, no tenía que limitarlo a los límites de un objeto. Lo he repetido. El crucifijo representó una extraña fe estática en que el mérito espiritual se detuvo. Se les olvidó de que el Hijo de Dios jamás adoró imagen u objeto alguno. Ninguno de este mundo de pruebas vivió con la maravillosa sencillez con que vivió el Hijo de Dios. No se dieron cuenta que ni Cristo ni sus apóstoles habían participado ni una vez siquiera en los extraños ritos de la llamada Iglesia Católica. Es más, en esa época no existía la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, existían otras sectas, ¿no? Con otros nombres, ¿no? Había los de la Esfinge que le decían, ¿no? Los adoradores del Cristo clavado y los que se postraron delante de los llamados santos imitaron a los infieles del pasado, a los que se postraban delante de Baal y de toda la gama de ídolos y estatuas. Muchos de los actuales infieles fueron adoradores de Baal. La tendencia o la inclinación de hacerlos se lleva dentro.
sea, repiten la historia, ¿no? Con la diferencia que ahora ya no es Baal, sino es el Cristo clavado, ¿no? U otras representaciones, ¿no? Cayeron en la ley de los comerciantes porque por culpa de ellos existió un colosal comercio de imágenes, cuyo dinero bien pudo haber aliviado a millones que sufrían en el mundo. A ellos no les importó que los hombres se gobernaran con leyes desiguales. Ellos no profundizaron en los derechos humanos y al no hacerlo, ellos despreciaron los derechos. Es así que a ellos también se les negarán los derechos en el divino juicio de Dios. Seguimos, dice así: complotaron contra los que tenían la razón, los que tenían la razón fueron los sencillos y mansos de corazón. Bueno, acá complotar lo hacen hasta en las campañas políticas, ¿no? Que complotan y tratan de hacer fraude y mienten y asustan a las criaturas, ¿no? O a los votantes, podríamos decir, ¿no? Complotaron contra los que tenían la razón. Los que tenían la razón fueron sencillos y mansos de corazón. Fueron los que, adorando a Dios, no dieron muestras materiales de hacerlo. Fueron los que no fueron acomplejados con la materia. Fueron los más grandes incrédulos, pues solo creían en sus sentimientos y en nadie más. Fueron los más grandes corruptores e hipócritas del mundo de la prueba. Ellos fueron los edificios blanqueados por fuera y llenos de pudrición por dentro. La corrupción, que es lo que estamos viviendo en estos instantes, ¿no? La corrupción, el pecado fueron inseparables de la extraña adoración material de estos seres. Ellos mismos se perpetuaron el error dentro de ellos mismos, porque ellos fueron seres cobardes para enfrentar la realidad del mundo, ¿no? Ajá. Así después nos salió la Keiko con un Cristo clavado y su Biblia, queriendo imitar a lo que sucedió en Bolivia cuando derrocaron a Evo Morales, ¿no? Ahí está. Acá el padre lo dice, ¿no? Lo voy a leer de nuevo, hermano. Es interesante porque esto es un estudio. Lo que estamos haciendo es un estudio. Fueron los más grandes corruptores e hipócritas del mundo de la prueba. Ellos fueron los edificios blanqueados por fuera y llenos de pudrición por dentro. La corrupción, el pecado fueron inseparables de la extraña adoración material de estos seres. Ellos mismos se perpetuaron el error dentro de ellos mismos porque fueron seres cobardes para enfrentar la realidad del mundo. Ellos creyeron que lo del interior de ellos jamás daría cuenta a nadie. Tal extraña manera de pensar demuestra el poco concepto del poder y de la gloria que ellos tenían de Dios. Una adoración perfecta a Dios no es la adoración mecánica de hacerse siempre lo mismo. La verdadera adoración a Dios es aquella en que la criatura siempre descubre algo nuevo en las leyes de la naturaleza. Claro que sí. De hecho, es la actividad mental la que produce la mejor de las adoraciones agradables a Dios. Fue escrito, todo espíritu duerme, está escrito en el Evangelio. Ellos se durmieron en la extraña práctica de una adoración muerta, como dice el Padre. La fe sin obras es fe muerta. Fueron las rocas del mundo, fueron los duros mentales que no quisieron conocerse a sí mismos. Desvirtuaron el divino evangelio de Dios haciendo lo contrario de lo que enseñaba. No se prepararon para recibir los sinsabores. No se prepararon para recibir los sinsabores de su propia obra. No se prepararon porque en sus extrañas formas de entender la adoración a Dios excluyeron todo conocimiento. No se hicieron buscadores de la verdad, fueron meros imitadores de lo que otros venían haciendo. Todo el enorme tiempo perdido en estas extrañas adoraciones y que suman siglos la debieron de utilizar en combatir lo que al mundo dividía. Transmitieron sus mojigaterías, estamos hablando de los católicos, ¿no? De los religiosos. Todas sus mojigaterías a millones de seres, ¿no? Y les provocaron un extraño desvirtuamiento en sus virtudes, que solo lo íntimo ilustrado era agradable a Dios. La extraña contemplación de Cristos clavados y de las imágenes. Muy al contrario, la mayoría de ellos fue presa fácil para la superstición.
No pensaron ni se imaginaron que habían otras formas elevadas de adorar a Dios. La más elevada y la única fue la del trabajo. La cruz con el Cristo clavado no quedará en la tierra. La cruz símbolo quedará como ejemplo e inmortal de sacrificio. Escribe Alfa y Omega. Ahí está, pues hermano, ahí está la cruz como símbolo, ¿no? Alfa y Omega. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. He hecho todo lo posible de mi parte para leerles este divino rollo y les agradezco por su gentil atención, y ya les estaré leyendo una de las parábolas que quedaron pendientes de mi anterior programa. Quedó pendiente y lo voy a leer ya en estos días. Bueno, hermanos, démosle las gracias a nuestro Padre Creador infinito. Siempre las gracias, siempre las gracias. Siempre les voy a porfiar, hermanos. Disculpen que sea cargoso, pero al Padre hay que darle preferencia. Siempre agradezcamos al Padre, a Él, por sobre todas las cosas. Al divino Hijo, al divino enviado de Dios, al Cristo, démosle la gracia. A la divina Madre y amorosa Madre Solar Omega, nuestra Madre infinita. Y a la Santísima Trinidad, lógicamente, ¿no? Gracias, hermanitos, por su atención y hasta cualquier momento.